Bien, voy a invitarlo, hermano, en esta mañana aún todavía a que abra sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y voy a invitarlo a que leamos del versículo 4 al 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 4 al 13. Y cuando lo tenga, lo invito a que se ponga sobre sus pies y que le demos lectura a esta porción de la palabra. Mire, el tema que hoy quiero compartirle se llama, ¿verdad?, el que perseverare hasta el fin, o perseverando hasta el fin. ¿Ok? ¿Ya lo tiene, hermano? Y si no, aquí los hermanos ayudan ahí en la pantalla poniendo la cita bíblica también para que podamos participar de ella. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo nos odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Pero el que perseverare, el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Padre, y te damos gracias por esta palabra y bendecimos tu nombre, Señor, porque yo sé que a través de ella tú tienes algo nuevo para nosotros. Y ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra sea la medida de lo que necesitamos. Pongo mi vida en tus manos y ruego, Señor, para que tu buen espíritu nos dirija y nos revele, Señor, lo que haya que ser revelado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, quiero iniciar comentándole que el mensaje que hoy quiero compartirle, Dios lo ponía en mi corazón en días pasados, ¿verdad? Al mirar situaciones que de repente en nuestro alrededor Dios nos permite vivir. Y la vida en Cristo, yo me he dado cuenta que cuando usted y yo la iniciamos una vez que recibimos al Señor Jesús en el corazón, la vida en Cristo es como una aventura, ¿verdad? En donde todos los días siempre debemos de estar expectantes acerca de qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué tiene que enseñarnos. Pero también he aprendido que la vida en Cristo es algo que tiene un inicio y que también tiene un final. Y que la palabra de Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a que perseveremos. Y la perseverancia tiene que ver con el mantenernos firmes en aquello que usted y yo hemos creído, permanecernos firmes en nuestro caminar, ¿verdad? En ese camino que hemos determinado nosotros andar, ¿verdad? Sabiendo que en el ínter van a haber muchas situaciones, que en el ínter vamos a enfrentar muchas cosas. Si alguien a usted le dijo que recibiera al Señor Jesús en su corazón y se iban a acabar todos sus problemas, déjeme decirle que la engañaron y le mintieron. Porque los problemas no se acaban cuando usted recibe al Señor Jesús en su corazón. Alguien dice, es que desde que me convertí me llovieron muchos problemas. Tampoco es cierto. Los problemas siempre han estado en la vida del hombre. Conozca usted del Señor o no lo conozca, los problemas siempre están ahí. Es más, ¿cuántos de aquí a lo mejor llegamos aquí al Señor o llegamos a buscar de Dios a causa de un problema, a causa de una situación o a causa de una necesidad? Y es que la vida en Cristo está llena de muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar día con día. Pero le tengo una buena noticia. El Señor Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Nada más en el tiempo en que usted estuviera listo para enfrentar solas las cosas, ¿no? Dice el Señor que Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Ahora, fíjese bien, Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, la vida en Cristo tiene un inicio, pero aquí en la tierra va a tener un fin, ¿sí?
Y nuestra meta no es iniciar la vida en Cristo solamente, sino perseverar. ¿Hasta cuánto? Hasta el fin. ¿Y cuándo va a ser el fin aquí en la tierra? Cuando usted y yo un día nos presentemos delante del Señor. Ya sea que nos muramos en el tiempo que nos toque, ¿verdad? O ya sea que el Señor venga por su iglesia, pero aquí en la tierra habrá un fin. Y el Señor dice que tenemos que perseverar hasta el final. ¿Y por qué les digo aquí en la tierra? Muy simple, porque la vida aquí en la tierra solamente es por un tiempo, pero después de nuestra vida aquí en la tierra viene algo más hermoso, que es la vida eterna, en donde ahí sí no hay fin, ¿verdad? El Señor Jesús, sin embargo, aquí en la tierra sí nos dice, ¿verdad?, que hay un principio y hay un fin. De hecho, Él dice: yo soy el alfa y el omega. ¿Soy el qué? El principio y el fin. O sea, la vida en Cristo inicia en Cristo y termina ¿en dónde? En Cristo, ¿sí? La vida en Cristo inicia en Él y termina en Él, porque Él es el principio y Él es el fin. Y sin embargo, yo hoy quiero hablar un poquito a su corazón. Bueno, deseo que Dios lo haga y que podamos analizar cómo ha sido nuestro andar en el Señor. Mire, cuando una persona nace, ¿verdad? Una persona nace, en la vida es algo que Dios da, es un regalo que Dios da, ¿verdad? La vida no se da si Dios no lo permite. Y cuando Dios permite que un niño nazca, el niño ¿cómo nace? Nace perfecto en todos los sentidos. A mí cuando veo un bebé, cuando mis hijos nacieron, lo primero que yo hacía con mis hijos era acercarme y a tomar sus manitas, sus pies, ver sus deditos, ver cada parte de su cabecita, sus orejitas, su nariz, y empiezo a tocarlo, porque para mí es tan maravilloso ver esa obra perfecta de Dios en un bebé. Como Dios, desde que el bebé está en el vientre de la madre, dice la palabra que Él nos formó. Con sus propias manos Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Nos dio forma, nos puso los ojos, las pestañitas, todo lo que la perfección del cuerpo humano es una obra de Dios. Pero también la perfección de Dios no tiene que ver solamente con lo físico, también tiene que ver con la mente y con el corazón. Porque un niño, desde que nace sin maldad, ¿sí? No nace con pensamientos homicidas, no nace con pensamientos de rebeldía, ni con pensamientos de engaño. Un niño nace perfecto en todos los sentidos. Por eso la palabra de Dios dice que cuando un niño muere, no tenemos que preocuparnos a dónde va, porque de los niños es el reino de los cielos. Y el Señor pone a los niños muchas veces como ejemplo y dice que el que no tuviere fe como un niño, el que no fuere como niño, no heredará el reino de los cielos, porque los niños tienen una etapa que vamos a llamarle la etapa de la inocencia, en donde su corazón no está contaminado, ¿sí? No se contamina. ¿Por qué? Porque Dios así lo creó. Sin embargo, la responsabilidad de un padre, de una madre, es hacer que esa obra perfecta de Dios pueda permanecer y pueda perseverar hasta que el niño vaya creciendo, vaya dejando su infancia, vaya dejando todas las cosas que lo caracterizaban como niño en cuanto a perfección. Y cuando el niño va enfrentando las cosas en el mundo, la responsabilidad de los padres es ayudarles para que ellos permanezcan siempre con una mente sana, con un corazón sano. ¿No es verdad? Sin embargo, dicen por ahí que de repente hay un momento en que los niños pierden su inocencia, pierden esa característica que Dios les dio cuando nació, y de repente el mundo los va absorbiendo, el mundo, los deleites y muchas cosas, y de repente van perdiendo todos esos valores que Dios les dio desde su nacimiento, ¿verdad? Y ahí es cuando uno dice, bueno, tuvieron un buen inicio, pero muchos llegan a tener un mal final, ¿sí? Hay quien dice, es que la muerte llega a las personas en el tiempo correcto, en el tiempo exacto. Yo digo no. O la gente piensa, es que era su tiempo de morir. Yo no creo eso. La palabra de Dios dice que hay personas que mueren antes de tiempo. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Dice la palabra. Es verdad, Dios tiene un tiempo para todos nosotros, y la Biblia dice que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, hay tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Todas las cosas en la tierra tienen su tiempo. Pero cuando hablamos de la muerte, hablamos de la vida. Déjeme decirle que la vida aquí en la tierra, usted y yo la determinamos incluso el tiempo. Hay jóvenes
que pierden su inocencia a muy temprana edad porque los padres no cuidaron de ellos correctamente y adelantan su muerte, ¿sí o no? ¿Sí? Hay jóvenes que no tenían que haber muerto, ¿sabía usted eso? Hay jóvenes o personas que no tenían por qué vivir la situación que está viviendo. Mire, por ejemplo, usted vaya un día al centro, vaya a las centrales de autobuses, vaya usted a ciertos lugares donde muy concurridos y va a encontrar en los alrededores una imagen muy diferente a la que usted ve en un centro comercial de lujo. Y usted ve a muchas personas indigentes, muchas personas viviendo en la calle, muchas personas que duermen en las calles, muchas personas que son esclavas de la droga, del alcohol. Y yo creo algo, que la situación de esas personas no debió de haber sido esa. Esas personas que sufren todo ese tipo de cosas, vejaciones, que están a veces en una grande necesidad en todas las áreas, yo creo que no era ese el propósito de Dios para esas personas. Pero sin embargo, su vida empezó bien, perfecta, sana, y en un momento determinado se desviaron, ¿sí? O no se les cuidó, no se les atendió y terminaron mal. Y déjeme decirle que así pasa también en la vida en Cristo. La vida en Cristo, vivir en el Señor, es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros una vez que usted y yo recibimos a Cristo. Mire, cuando usted recibió al Señor Jesús en su corazón, se llevó a cabo lo que la Biblia dice, el nuevo nacimiento. ¿Sí entiende eso? ¿Cuándo nacimos usted y yo? No me dé la fecha en que nació físicamente, sino la fecha en que nació espiritualmente. Y usted y yo nacimos el día que le dijimos al Señor: Señor, entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador. Ese día que usted le entregó su vida a Dios, ese día usted nació, ¿sí? Dios le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dijo, era un maestro de la ley, un hombre muy preparado. Le dijo: Señor, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un hombre pueda volver a nacer? ¿Acaso es posible que se vuelva otra vez a hacer que el tiempo regrese y que se convierta en niño y vuelva a entrar al vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le dijo: Timoteo, tú no entiendes nada. Dios no hablaba de ese nacimiento. Él hablaba que cuando una persona recibe al Señor Jesús en su corazón, en ese momento se lleva a cabo un nuevo nacimiento. Y así como el nacimiento físico de un bebé, el nacimiento de una persona a la vida en Cristo, también nacemos en un estado de perfección. En un estado donde Dios nos borra todo nuestro historial del pasado. Muchos jóvenes de aquí, a lo mejor muchos de ustedes saben un poquito más de computación que yo. Pero en las computadoras, ¿verdad? Cuando usted está accediendo a alguna página, ve una página, ve otra página, está viendo muchas páginas, la computadora tiene una memoria. Y de repente hay una parte de la computadora donde usted, si quiere saber cuál es el historial de todo lo que usted ha consultado, aprieta ese botón, le da ese link, se llama, ¿sí? Y entonces aparece todas las páginas que usted ha abierto por día, por fecha, por mes y por año, ¿sí o no? Y le dice: el año pasado, en el mes tal, tú ingresaste a la página de fulano, ahí consultaste tal página, a tales horas, tal día, ¿verdad? Y entonces ahí le aparece todo un historial de todo lo que usted estuvo consultando en la computadora. Si me equivoco, me corrigen, pero así es, ¿verdad? Pero entonces de repente hay otro link que dice: borrar historial de navegación. Y entonces usted, cuando llega un momento en que usted satura la computadora, con todo eso que usted tiene, el computador lo va almacenando en su memoria y va saturando la memoria, y eso hace que con el tiempo la computadora se vaya haciendo más lenta, ¿sí? Y entonces usted quiere que la computadora vuelva otra vez a funcionar con más rapidez y todo eso, tiene que limpiarla. ¿Y cómo lo hace? Entra a ese icono y le pone borrar historial, ¿verdad? Borrar todo su historial. Y le pregunta: ¿qué quieres borrar? ¿Un día? ¿Sí? Nada más una publicación, un mes. ¿Qué quieres borrar? Y le pone borrar todo, toda la navegación. Y le aprieta ahí, ¿y qué pasa? Se borra todo el historial que había ahí, de lo que usted había consultado en todo ese tiempo desde que empezó a usar esa computadora. Y si quiere volver a consultarlo, ¿qué pasa? Es todo un proceso, pero normalmente usted dice: ya lo perdí, y se acabó. Y luego va
papelería de reciclaje y le dice, ya no quiero saber nada, borra todo lo que está ahí para que ya no pueda recuperarlo, ¿verdad? Y una vez que usted entra a la papelería de reciclaje y le pone borrar todo, ya no puede usted volver a consultarlos. Ay, quiero checar qué fue lo que vi la semana pasada. Ya no puede, ya lo borraste. Cuando usted recibe al Señor en el corazón, Dios hace algo similar, ¿sí? Él borra todo nuestro pasado. Y Él dice que el que está en Cristo ahora es una nueva criatura. ¿Y las cosas viejas qué pasa? El Señor le puso borrar historial en la vida de Gilberto Nava. Y entonces apretó un botón y Dios borró todo su historial. Y cuando alguien le dice, ¿te acuerdas cuando tú? ¿Cuándo? O cuando Dios quiere recordarle su pasado, dice, ¿cuándo, Señor? Ya borró todo eso. Sí, recuerdo que un tiempo yo fui así, pero ya no soy eso, es parte de la historia del pasado, ya no está en mi mente, en mi corazón, el Señor ya lo borró. Entonces cuando usted y yo nacemos en el Señor borra todo nuestro pasado, borra todos nuestros errores y nos convierte en nuevas criaturas. Y así como cuando el niño nace en un estado de perfección, Dios también cuando nacemos en Él, nacemos en un estado ¿qué? De perfección. ¿A qué me refiero con el estado de perfección? En que a partir de ahí, así como el bebé, usted y yo empezamos a meter nueva información a nuestra mente y a nuestro corazón. Y es ahí cuando usted y yo debemos de empezar a tener cuidado cómo vamos a manejar nuestra nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Y sin embargo el pasado, Dios lo borró, pero quedó la experiencia de lo que el pasado nos dejó. Yo le pregunto a usted, ¿qué le dejó su vida pasada? ¿Le dejó cosas buenas? ¿O está como el de la canción que yo no olvido el año viejo porque me dejó una buena chiva? Y me dejó una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Por eso yo no olvido. ¿Qué le dejó a usted el pasado? ¿Qué le dejó su pasado? ¿Le dejó algo bueno? Mire, y aunque Dios borra y limpia nuestro corazón, Él sí permite que nosotros recordemos ese pasado, no como algo que tenga que volver a repetirse en nosotros, sino para que usted entienda que su pasado no le dejó nada bueno. Y que cuando Dios a usted y a mí nos da la oportunidad de una vida nueva, es porque Dios quiere que ahora las cosas en usted y en mí sean diferentes. Y entonces iniciamos nuestra nueva vida en Cristo. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer que esa nueva vida en Cristo sea diferente a nuestra vida pasada. Sea diferente. Entonces el Señor, ahora volviendo al texto inicial, vamos empezando ya con el mensaje. Mateo 24. Si usted pone con atención, Jesús habló con sus discípulos y habló con mucha gente y les habló acerca de la situación que el mundo iba a enfrentar. Alguien ha hablado de este pasaje como el pasaje que habla acerca del fin del mundo, ¿verdad? Cuando el Señor les habla y les dice, miren, no se engañen y no dejen que nadie los engañe, y les empieza a hablar de todo lo que vendrá. Y les dice, y oréis de guerras y rumores de guerra y nación contra nación y todo eso que usted ya sabe que el Señor nos previene que va a acontecer y que ya está aconteciendo en la actualidad, ¿verdad? Y el Señor dice, y toda la gente va a odiar a los cristianos. Los van a odiar y los van a perseguir y les van a desear toda clase de mal y van a enfrentar situaciones. Por eso yo le decía a usted que si alguien le dijo, acepta al Señor y vas a ser el hombre más feliz de la tierra y nunca vas a tener problemas, le engañaron, porque los problemas siempre van a venir. Y aún como somos cristianos, siempre habrá gente que nos va a rechazar, y no lo digo yo, dice la palabra que así va a ser. Es más, el Señor nos advirtió y dijo, y los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán los enemigos más fuertes del hombre? Los de su propia casa. O sea, Él no nos dijo, recíbeme, mira, y en tu casa todo el mundo lo va a celebrar. No. Estamos expuestos a enfrentar muchas situaciones. Sin embargo, los problemas tienen dos razones por las cuales Dios los permite en nuestra vida. ¿Sí? Hay dos razones por las cuales Dios permite esos problemas. Y los problemas en la vida, déjeme decirle que también el diablo los utiliza. ¿Y el diablo sabe para qué los utiliza? Para desanimarnos, para hacer que retrocedamos, para apartarnos de Dios. Pero Dios utiliza los problemas, ¿para qué? Para hacernos más fuertes.
para hacernos mejores. La razón de los problemas es ese precisamente, que a través de los problemas tú y yo tenemos que ser cada día más fuertes, y también a través de los problemas, otra de las causas por las cuales Dios permite, es porque a través de los problemas podemos experimentar la veracidad de Dios en nuestras vidas, que Dios es veraz, que Dios es verdadero, y que lo que Él promete, Él lo cumple en cada uno de nosotros, si nosotros lo creemos. ¿A qué me refiero? Si de repente tú estás enfermo, la enfermedad del diablo puede utilizarla para desanimarte, para que dudes de Dios, para que sientas que no tienes fe y meter un montón de ideas equivocadas en tu vida. Pero la enfermedad, ¿sí?, es una buena oportunidad para experimentar que Dios sigue sanando, ¿sí o no? Es una buena oportunidad para echar mano de nuestra fe y declarar y tomar autoridad y experimentar que Dios sigue sanando todavía. Y cuando Dios nos sana porque echamos mano de la fe, esa sanidad fortalece nuestra fe, nos hace más fuertes en la fe y entonces nos hace crecer, ¿verdad? Pero sin embargo, para muchas personas la vida cristiana ha tenido un buen inicio y hasta el día de hoy no ha tenido un buen final. Sí, para muchas personas iniciaron en el camino del Señor con mucho gozo, con mucha alegría, con la palabra, y a veces los problemas como que tratan de ahogar la palabra que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. Pero el Señor nos enseña, ¿verdad?, que los problemas siempre van a estar ahí y que nuestra responsabilidad más importante es perseverar a pesar de todas las cosas que usted y yo enfrentemos. Mire, si usted mira ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan 16, verso 33, Juan 16, verso 33, el Señor nos advierte de algo, ¿sí? Juan 16, 33 dice de la siguiente manera, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, usted puede usar la Reina Valera si quiere. Dice el versículo 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, ¿qué dice? Tendrán muchas pruebas y tendrán tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Fíjese bien, el Señor dice, aquí en el mundo, ¿qué tendremos? Aflicciones, ¿verdad? Aquí en el mundo, ¿qué vamos a tener? Pruebas, tristezas. ¿Nunca ha estado triste usted por algo? Pero usted es cristiano, conoce del Señor. El que usted conozca del Señor no quiere decir que usted, ¿verdad?, no enfrente tristezas o momentos de tristeza. Claro que vamos a enfrentarlos. El que usted conozca del Señor no quiere decir que usted no tenga pruebas, ¿sí? El que usted conozca del Señor no quiere decir que no vaya a haber desánimo, ¿sí? El Señor dice, porque estamos ¿en dónde? En el mundo. Y mientras usted y yo estemos en el mundo, dice que tendremos ¿qué? Aflicciones. Y estaremos expuestos a la tristeza. Y estaremos expuestos al desánimo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero el Señor también dice, ¿verdad? Pero anímense, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y si yo lo he vencido y el Señor está en su corazón, usted y yo también podemos vencer las tristezas, podemos vencer el desánimo, podemos vencer cualquier prueba, podemos hacerlo, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros. Perseverar en la vida cristiana tiene que ver con el trabajar todos los días en nuestro corazón, en mantenernos firmes en nuestra fe y firmes en lo que hemos creído. Que si el Señor, cuando llegamos a Él, ¿verdad?, a veces nos quebrantamos, lloramos de gozo, de alegría y nos sentíamos contentos y felices y queríamos realmente comernos el mundo. Queríamos que todo el mundo conociera y experimentara lo que yo experimenté. El Señor dice que perseverar tiene que ver con recuperar esos momentos y esos tiempos. Que ni las aflicciones del mundo, que ni las tristezas, ni los problemas, ni las situaciones nos roben eso que Dios nos dio desde un principio como un regalo a cada uno de nosotros. Mire, un niño tiene una etapa de inocencia. ¿Cuándo el niño empieza a perder su inocencia? A ver, díganme, ¿cuándo? ¿Cuándo un niño empieza a perder inocencia? Cuando despierta en su corazón la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, la conciencia en un niño
despierta de una manera natural en cierta edad, o muchas veces despierta porque alguien le ayudó a que se despertara la conciencia antes de tiempo. Es como, por ejemplo, ¿sí? Hoy día los adolescentes, su vida sexual está muy activa, ¿sí o no? Es algo triste realmente ver a jovencitas, adolescentes y embarazadas, porque su sexualidad se despertó ¿qué? Antes de tiempo. ¿Y por qué se despertó antes de tiempo? Pues como padres a lo mejor no tuvimos cuidado, fuimos demasiado permisivos con ellos, ¿o no? Yo me acuerdo de mis papás, yo no sé quiénes de aquí son de mi época y les tocó vivir esa época donde los papás eran bien estrictos, donde la terapia para que el niño entendiera y corrigiera no era llevarlo a los psicólogos como hoy lo hacen en la escuela. Tienen que llevar a su psicólogo porque tiene problemas. ¿Qué psicólogo? Y me agarraba la chancla y órales. ¿Sí? Esa era la psicología, ¿sí o no? Yo recuerdo que yo estaba con mis cuates ahí, con mis resorteras, y nos íbamos por todo San Lucas, caminando, rompiendo vidrios, focos y todo lo que se nos ocurría, nada más de pura maldad. Y recuerdo que una vez alguien me vio que rompí desfía la azotea de la casa así en lo alto, y una vecina que estaba como 2 casas allá se veía su ventana, y desde arriba con la resortera que le rompo un vidrio y que me agacho, y salió la vecina, corre y corre allá afuera a ver qué había pasado, y pues no encontró a nadie y se metió. Y entonces yo estaba arriba, risa y risa, y de repente se metió la vecina y ya me asomé, ya se metió, saqué la resortera y que le rompo otro vidrio, y salió, corre y corre otra vez a buscar qué estaba pasando, y yo estaba arriba escondido. Y en la tercera estaba esperando a que se metiera otra vez, se metió, y cuando sale con la resortera sale la vecina y me ve, y me quedé con la resortera así. Pues fue con mi papá, ¿va? Y me acusó, y ese día me dio una tunda. Creo que fue cuando empecé a dejar de romper vidrios ahí, ¿sí? Y me dio una buena tunda. Mi papá no era de esos que pegaban todo el tiempo porque pegaban, pero ese día me la merecía, ¿sí? Porque es la forma en que los padres se educaban. Y aquí te quiero a las 8 de la noche, ¿sí o no? 8 de la noche aquí te quiero. Y nada, no papá, porque me dejas ir a un antro. ¿Un antro? ¿Estás loco? Olvídate de eso. Pero a veces, con el paso del tiempo, los padres han sido tan permisivos, que esto ha provocado que los niños, desde muy temprana edad, los adolescentes, su conciencia despierte antes de tiempo acerca de lo que es pecado, ¿sí o no? Y de repente a la jovencita le habla bonito, de repente al jovencito le habla bonito. Ahora no solamente son las jovencitas, ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora las jovencitas son bien lanzadas con los chavos, ¿verdad? Y despierta su conciencia. Entonces de repente esa mente inocente de un niño se empieza a contaminar. Y entonces los niños ya no ven a las niñas con los mismos ojos. ¿Sí entiende eso? Antes jugaban con las niñas y niños y no pasaba nada. Llegó un tiempo en que cuando la conciencia despierta, ya los niños ya no ven igual a las niñas, y las niñas tampoco ven igual a los niños, y los ven con unos ojos diferentes. El trato ya no es diferente, ¿sí? En mis tiempos la relación de noviazgo era todavía de manita sudada, ¿no? Tipo así como la historia que nos cuenta ahí en Primera de Pedro Infante, en la de Nosotros los Pobres, ¿no? Que la chachita le da un beso al novio y le dice a la novia: ay, ya te di la prueba más grande de mi amor. Y a causa de ese beso que los casan, los obligaron a casarse porque le dio la prueba más grande del amor. Oye, pues nada más le dio un besito. Pero así se cuidaba la gente, así se cuidaba a los hijos, ¿sí o no? Hoy no. Entonces llega un momento en que la conciencia despierta, y entonces el niño empieza a perder inocencia, los jóvenes. El niño les suelta el dinero, les sueltan los permisos, les sueltan aquí y allá. Y los niños felices, mientras les den todo lo que quieren, los jóvenes felices. Y el día que el papá le dice: no hay permiso, es que tú nunca me das permiso. Como si de veras nunca, ¿verdad? Y nos chantajean y los padres ceden. Y el corazón de nuestros hijos se va contaminando. Y llega un punto en que por eso perdemos a los hijos.
Y lo que usted no le enseña al hijo, el mundo se lo enseña de una manera diferente. Y se contamina su corazón. En la vida en Cristo pasa algo similar. Llegamos al Señor, Dios nos cambia, nos hace nuevas criaturas y pone delante de nosotros un camino a seguir. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que aprender a permanecer firmes en eso, porque si tú te desvías por un momento del camino que Dios te traza para que tú puedas mantenerse en integridad delante de Él, el mundo te empieza a comer. Y empezamos a tomar conciencia de algunas cosas que sabemos que están mal, pero que volvemos a retomarlas. Y empezamos con poquito. Empezamos con orar, empezamos con dejar de reunirnos, empezamos con empezar en lugar de orar por un problema en la casa, hacemos un pleito en la casa. El esposo pelea con la esposa con el esposo, enfrente de los hijos discuten, enfrente de los hijos se maldicen y los hijos se quedan así como referees, y de repente empezamos a crear situaciones en donde empezamos a perder esa inocencia espiritual que Dios nos dio cuando llegamos a Él, y empezamos a dar lugar al enemigo. La palabra dice: ni deis lugar al diablo. ¿Se ha leído eso? No deis lugar al diablo. ¿Cuándo se pierde en un hijo de Dios realmente ese camino de santidad, de perfección que Dios traza cuando le conocemos? Cuando empezamos a darle lugar al diablo. Ahora, quiero que entienda algo. Usted y yo estamos en el mundo, pero el Señor dice que no somos del mundo. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Los planes de Dios son buenos y son perfectos. Tiene planes buenos para tus hijos, tiene planes buenos para tu matrimonio, tiene planes buenos para tu familia. Y Dios quiere transformar todo lo que tú eres y todo tu entorno en algo diferente, en algo bueno, en algo que le glorifica a Él, pero en algo que te haga a ti feliz y que te haga sentir completo y que te haga sentir satisfecho. Y todas esas cosas que Dios quiere inician cuando nosotros lo recibimos en el corazón. Pero dice la palabra de Dios: pero ay de mí, decía el apóstol Pablo, si descuido una salvación tan grande. Ay de mí si yo no cuido de eso que Dios me dio. Perseverar hasta el fin tiene que ver con mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en lo que determinamos hacer en nuestra búsqueda de Dios, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier problema y a pesar de cualquier incluso momento de desánimo. ¿Sí? Porque mire, cuando nosotros nos convertimos al Señor, el mundo en el que vivimos y en el que antes vivíamos, hablando de nuestro pasado, ¿verdad? El mundo, al estar nosotros inmersos en él y hacer todas las cosas que hacía el mundo no nos molestaba. ¿A poco no? La gente no nos decía nada. El mundo nos aceptaba porque éramos como ellos. Pero cuando usted decide dejar las cosas del mundo por empezar a buscar las cosas de Dios, dice la palabra que el mundo se vuelve en contra de nosotros. ¿Sí? Mire, ahí en San Juan, vaya un poquito atrásito al capítulo 15. Dice el versículo 18 y 19 de Juan: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. En la Reina Valera dice: si el mundo os aborrece, sépanse también que a mí me aborrecieron primero. Si pertenecieran al mundo, ¿qué haría el mundo? El mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo, ¿qué hace? Dice en la Reina Valera, nos aborrece. Dice en la Nueva Traducción Viviente, por eso el mundo nos odia. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero tú y yo ya no somos. Cuando el Señor entró a tu corazón, Él te dio una nueva naturaleza, y nuestra naturaleza ahora está en Dios. Ya no somos en el mundo. Estamos en el mundo, pero ya no podemos comportarnos como la gente del mundo. Por eso la palabra dice: el que robaba, ya no roba más. El que mentía, pues ya no miente más. El que se aventaba sus jarapetas cada fin de semana, pues ya no lo hace. El que era irresponsable en la casa, ahora es cumplido con el gasto y con sus obligaciones en la casa. O sea, porque Dios nos hace nuevas criaturas. ¿Sí? Y dice: Señor, porque si fuéramos igual como la gente del mundo y viviéramos como la gente del mundo, el mundo nos aceptaría y nos amaría. Pero cuando dejamos de hacer las cosas que hace el mundo, dice, entonces el mundo nos va a criticar y el mundo nos va a aborrecer.
Pero permanecer en el Señor, ¿sí? Permanecer firmes en el Señor, perseverar en el Señor, tiene que ver con entender cuál es ahora nuestra naturaleza. Perseverar en el Señor tiene que ver con entender, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado a cosas mejores que las que el mundo ofrece. Por ejemplo, ¿a ti nunca te pasó cuando eras joven que tus amigos te decían, no, aviéntate una? Y que tú decías, no, hoy no, vengo bien crudo, hoy no. ¿Y qué te decían? ¿Qué te decían? Ay, ¿a poco te pegan? Mariquita. Y se burlaban de ti, ¿no? ¿Y cómo le demostrabas tú que no eras mariquita, que no eras mandilón? Bueno, vaya para acá, ¿verdad? Y nos creíamos Pedro Inflante y le inflábamos sabroso, ¿no? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece Dios? Hay una gran diferencia. Que todo lo que el mundo quiere que tú hagas, busca tu destrucción. ¿Sí? Llegan los jóvenes, no, mira, está bien fácil robar acá, vente, vamos a ganar una lana rápido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la Progreso Natural conocí a unos chavos que ya ni estudiaban ni nada, se la pasaban allí en la calle, pero les gustaba andar bien vestidos, con zapatos Nike y toda la cosa, ¿verdad? Pero pues ¿cómo se iban a comprar unos zapatos Nike si ni si trabajaban ni estudiaban? ¿Y sabe qué hacían? No robaban, agarraban y se dedicaban a trasladar la droga de un lugar a otro. Los narcotraficantes, los que surten droga por ahí por la Progreso, ¿verdad?, los contrataban a ellos y les decían, mira, por cada paquete que tú lleves a tal domicilio que te digamos, te vamos a dar 200 pesos. Le daban 200 pesos en aquel tiempo, por cada paquete que entregaban. Y luego decían, no, yo me aventé tres viajes, me fue bien, me llevé ese, no, yo me aventé como 5, y no, y andaban ahí repartiendo los paquetitos en una colonia, ya, nomás era, todo lo que tenían que hacer era ir, tomar el paquetito y llevarlo a otro lado. Y decían, dinero fácil. Es fácil ganarse 500,000 pesos en un día, es bien fácil. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Si con esto tengo para... Pero la mentalidad inmadura de un joven, porque el día que por alguna causa los agarraban, usted ha oído las noticias o los periódicos y agarraron a un narcotraficante, el líder de 45 bandas que controlaban toda la droga del DF, lo agarramos y está preso. Bueno, agarraron al chamaquito ese y lo culpan de toda la droga, de toda la distribución, y el chavito ese no sabe ni quiénes son los meros y les arruinan la vida. Y si de repente echan de cabeza a uno de los líderes, les cuesta la vida. Pero aparentemente todo era fácil, ¿sí o no? Todo lo que el mundo ofrece, ¿sí?, lleva a la muerte. De repente a la persona, alguien que no es su marido, le echa ojitos. Ay, pues que nadie se va a enterar. Y al rato eso destruye tu vida, destruye tu matrimonio, destruye tu familia. Todo lo que el mundo ofrece destruye, pero todo lo que ofrece Dios, ¿sí?, es para tu paz, es para tu bien, es para tu bendición. Perseverar en el Señor tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que por muy difíciles que puedan ser las situaciones que tú estás enfrentando, lo que Dios te ofrece siempre será mejor. Que lo que Dios te dice que hagas siempre será lo mejor. Y que el mundo siempre te pondrá otro tipo de decisiones creyendo que de esa manera vas a salir de una situación. Pero acuérdate que todo lo que el mundo ofrece solamente es destrucción. Solamente es destrucción. El mundo solamente ama lo suyo. Ahora, tú y yo tenemos que entender algo. Cuando hablamos del mundo, esa palabra mundo encierra todas aquellas cosas que el maligno utiliza para desviarnos de la fe, para debilitar nuestra fe y para evitar que tú y yo continuemos en un camino correcto. ¿Sí? Hay muchas personas que comienzan en el Señor,
reciben al Señor Jesús en su corazón. ¿Sí? Por ejemplo, mi esposa comentaba, y nadie les orienta de cómo permanecer firmes en esa oración de fe que hicieron. Al rato se pierden y de repente vuelven a su vida otra vez, llena de error. Porque muchos tienen un buen comienzo, pero no todos en Cristo tienen un buen final. ¿Conoces a alguien que se ha apartado del Señor? ¿Sí? ¿Alguien conoce a alguien que se ha apartado del Señor? ¿Y cómo viven ahora? ¿Viven mejor? ¿Viven mejor? ¿Se apartaron del Señor? ¿Ahora viven mejor? ¿Por qué? ¿Por qué no viven mejor? Porque lo que el mundo ofrece jamás será mejor que lo que Dios te ofrece a ti y a mí. Por eso como iglesia tenemos que perseverar y entender que los problemas o las enfermedades o las situaciones o todo lo que enfrentemos o incluso lo que el mundo te ofrezca nunca buscará tu bien. Que el único que puede darte bien es Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Ahí adelante de Juan está Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y les dice: ay, Gálatas tontos. Bueno, esa es la versión que la Nueva Traducción Viviente. O Gálatas, ¿cómo dice la Reina Valera? Insensatos, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Mire, Dios en su palabra nos habla de la obra de Cristo de una manera tan clara, que si usted no abre su corazón en esa claridad en la que Dios nos habla de Jesús, no va a entender su sacrificio. Dice Pablo que Dios nos ha hablado del sacrificio de Jesús de una manera tan clara que casi presenciamos su muerte y presenciamos todo lo que Él vivió en la cruz para que nos trajera a nosotros salvación. Y en el versículo 2 dice el apóstol Pablo: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo, dice, por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y luego hace una pregunta muy importante: ¿será posible que sean tan tontos, les dice Pablo a los Gálatas, que después de haber comenzado en su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? En la Reina Valera dice que una vez que, ¿cómo es posible que ustedes sean tan insensatos que una vez que iniciaron su vida en el Espíritu, terminen, ¿en dónde dice? Por la carne. Dice, tan torpes son después de haber comenzado, ahí donde estaba, dice, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense bien que apartarse del Señor, según lo que yo veo en la Biblia, es una tontería. Fíjense bien, apartarse del Señor, ¿qué es? ¿Qué es? Una tontería. ¿Por qué una tontería? ¿A qué se refiere usted cuando alguien dice, ay, eres un tonto? ¿A qué se refiere usted? ¿Por qué le dice a alguien usted podría decirle esas palabras? Porque en algo tan sencillo lo hizo mal, tomó la decisión equivocada en algo tan sencillo, ¿sí o no? ¿Sí? El Señor dice, ¿cómo es posible que seamos tan tontos? Así dice la Nueva Traducción Viviente. Dice que no entendamos la obra que Dios ha hecho en nosotros y la obra que el Espíritu sigue haciendo en cada uno de nosotros, perfeccionándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, manifestando el poder, el amor, la gracia de Dios sobre nosotros. Dice, como para que tú todavía te dejes engañar y pienses que fuera de Dios puede haber una solución o puede haber otro camino. La palabra de Dios dice que no hay otro camino. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Dice el Señor que una persona que se aparta del Señor es una tontera. Dejar de reunirse es una tontería. Dejar de orar es una tontería. Dejar de leer la palabra es una tontería. Porque teniendo en tus manos tanta riqueza, no la utilizas. Es como si tuvieras en la bolsa 20,000 pesos en efectivo
y anduvieras con una hambre, pero de esas hambres, y pasas ahí por los puestos de taquitos y dices, ay, ¿cuánto cuestan los tacos? Ay, 10 pesos, chispas, están bien caros, pero se ven tan ricos. ¿Y cuánto cuesta este? No, estos cuestan 15 porque son con queso. Ay, están bien caros. Y tú en la bolsa, con la mano así en la bolsa, con tus 10,000 pesotes, dice, híjoles, ¿y qué más tiene? Pues tenemos un pozolito, mira, más que se le cuesta 35 pesos. Ay, no, está muy caro. Y usted está con las tripas que ya le revuelven, y que la tripa gorda se quiere comer a la flaca, y la flaca se está defendiendo de la gorda. Y usted dice, qué tontería, ¿no? Porque si yo tengo en la bolsa 10,000 pesos, ¿qué tengo que hacer? Lo que se me antoje. Es más, me voy a solo Veracruz de ellos. Sirvan un arroz con mariscos, por favor, con camarones ahí y con sus pulpo ahí bien picadito, y tráigame una Coca-Cola bien fría, ¿sí? Ay, tráigame un flan napolitano de postre, y tráigame, usted pide lo que quiere. ¿Cuál es el problema? Ay, que cuesta 200 pesos. ¿Cuál es el problema? Pues tengo para pagarlo, ¿no? No tengo por qué estar padeciendo de hambre si tengo los recursos para evitarlo. Por eso es una tontería cuando nosotros usamos los recursos que no son de Dios. Por eso cuando usted no lee la palabra, no ora, no se reúne, no permanece firme en el Señor a pesar de los problemas, es una tontería. Porque teniendo tanta riqueza en Dios, teniendo todas las respuestas, teniendo todo lo que necesitamos para ser felices, no echamos mano de ella y nos estamos muriendo de hambre teniendo tanta riqueza en la bolsa. ¿Sí? Perseverar en el Señor, hermano, es algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer todos los días de nuestra vida. Porque si nosotros, dice la palabra, ¿cómo es posible que habiendo empezado en el Espíritu, terminemos en la carne? Pablo decía que muchos, habiendo besado la puerta del cielo, se fueron al infierno. Imagínense a Judas. ¿Sabe quién era Judas? ¿Ha leído la vida de Judas, no? ¿Sí? ¿Él quién era? ¿Quién era Judas? Un discípulo de Jesús. Y era uno de los de más confianza, uno de los más cercanos a Jesús. Si usted tuviera un negocio, ¿a quién le confía usted el dinero? No se lo confía a cualquiera, ¿o sí? Al que barre ahí, al que anda barriendo ahí el patio y la banqueta, ¿a él le confía todo el dinero? ¿A quién se lo confía? A una persona en la cual dice, yo sé que él me va a rendir buenas cuentas. O sea, Judas tenía la confianza del Señor, tenía la confianza de los discípulos. Él oró por los enfermos y sanaron, echó fuera demonios, caminó con Jesús, escuchó tantas enseñanzas directas del Señor Jesús, fue testigo de muchos milagros. Literalmente besó el cielo, le dio un beso al Señor, ¿sí o no? ¿Pero qué hizo él? Se ahorcó. ¿Cómo terminó? Se ahorcó. Entonces, ¿qué le sirvió tanta buena experiencia si al final de cuentas se perdió? Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso el Señor nos enseña que para que tú y yo, que empezamos bien, terminemos bien y perseveremos y disfrutemos de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que? Tenemos que perseverar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta el fin. Mientras tú estés vivo, eres llamado a perseverar. Mientras tengas aliento, eres llamado a perseverar. Mientras tengas aliento, eres llamado a exhortar, a animar a tus hijos, a orar por ellos, a estar preocupado porque tu vida sea diferente a la vida de muchas personas del mundo. Que la experiencia del mundo te sirva para ser una mejor persona hoy día, porque eso es lo que el mundo hoy necesita. Tener personas que sirvan como ejemplo, personas que a través del verlas la gente puede entender que sí hay esperanza y que si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer también con nosotros. Porque el problema de muchos hijos que a veces no ven en el padre una figura de autoridad, no ven un ejemplo a seguir, por eso prefieren estar en la calle que en su casa, por eso han oído más a los amigos que a sus propios padres. Y tú y yo somos llamados a perseverar porque el mundo necesita conocer del Señor, porque el mundo necesita ver personas en las cuales puedan ver de una manera clara lo que Dios puede hacer en ellos. Es como cuando tú de repente
tienes ganas de unos taquitos de suadero, de tripita y de pastor, y pasas por un lugar donde hay muchos puestos. Tengo hambre, ¿verdad? ¿Sí? Pasas por muchos puestos. ¿Qué puesto buscas? Si tú no conoces la zona y ves muchos puestos de tacos, ¿qué puesto buscas tú? En el que veas que si este puesto tiene un montón de gente y se pelean, debe 5, ya yo quiero 4, y todo el mundo pelea, y espérame tantito, y acá hay otro puesto donde hay menos gente, pero hay otro que está vacío, ¿a cuál se va usted? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Por qué se va al más vacío si ahí puede estar sentado y allá están todos parados? ¿Cuál es su mentalidad cuando piensa que están mejor los de allá? ¿Por qué? O sea, allá hay más gente, han de estar buenos, ¿no? Porque para que toda la gente esté ahí, es que han de estar buenos. Acá yo creo que no están tan buenos, porque si estuvieran buenos, tendría gente y no tiene nada, no han de estar tan buenos. Entonces mejor me voy del lado de acá. La iglesia debe de ser algo similar. Cuando tú perseveras en las cosas del Señor, es porque Dios quiere que la gente vea en ti algo bueno y diga, yo quiero también ahí. Si Dios cambió la vida de esa familia, pues creo que algo bueno debe de tener ahí donde van ellos, ¿no? ¿Sí? Si Dios sacó de las drogas a su hijo, pues yo creo que algo bueno han de haber recibido. Y esa gente cuando tiene problemas dice, pues yo creo que si a ellos ahí le ayudaron, a lo mejor también pueden ayudarme a mí. Si ellos encontraron algo ahí, también yo lo puedo encontrar. La gente tiene que ver algo diferente en la iglesia. Pero para que la gente lo vea, tú y yo tenemos que, dijimos, perseverar. ¿En qué tenemos que perseverar? En la oración, en la palabra, en las reuniones, ¿en qué más? En cualquier actividad que en la iglesia se hace. Así es que hoy en la tarde, en la noche mexicana, esperamos contar con usted. Va a estar bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, para estar contentos no necesitamos alcohol como antes en el mundo. Ni necesitamos a la que buena o ¿qué? Al trío Cantarrecio. No. Tenemos al Señor en nuestro corazón y el Señor le da un sentido diferente a nuestra forma de convivir, ¿sí o no? Y sabes que eso nos fortalece. ¿Sabes que es importante que la iglesia pase tiempos de ese tipo, comiendo juntos? Porque eso es lo que nos identifica con Dios. Dice la palabra de Dios, si vuestra comunión unos con otros, si tuvieres comunión unos con otros, dice Señor, vuestra comunión verdaderamente también va a ser con el Padre. ¿Sí? Así es que, hermano, yo hoy quiero invitarte a que tú perseveres y que tú tengas en cuenta que en el mundo, sí es cierto, hay muchas aflicciones y que alrededor de nosotros, hermano, es verdad, hay muchas situaciones que de repente desaniman, ¿sí o no? Hay situaciones que de repente te llegan al pensamiento, no, ya para qué voy, ya para qué le sigo, no, es un caso perdido, ya para qué oro por él. Perseverar tiene que ver con decir, Señor, yo inicié una carrera contigo, yo inicié una carrera de fe contigo y he decidido creerte a ti a pesar de las circunstancias, y yo voy a perseverar. Y no importa si aquel no perseveró, no importa si aquel no lo hizo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque tú y yo somos la imagen de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la imagen de Dios aquí en la tierra. Y lo que la gente tiene que ver es a Dios a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos, ¿qué dijimos? Tenemos que perseverar. Yo no sé si tú eres de los que en lugar de avanzar, te has ido para atrás. ¿Sí? En tu fe, en tu ánimo, en tu deseo de buscar del Señor. Al grado que tú dices, yo antes oraba mucho, hoy casi ya no oro. Yo antes leía la Biblia, pero ahora ya casi no la leo. Yo antes no dejaba de reunirme, hoy ya no tengo tiempo. Estás dejando de perseverar. Y si tú dejas de perseverar, el enemigo gana terreno. Y entonces el mundo te va a empezar a envolver. Y el mundo te va a empezar a atraer. Y entonces van a revivir muchas cosas que ya estaban muertas en ti. Y acuérdate, el mundo jamás te va a dar algo bueno. Al contrario, te va a robar aún lo bueno que Dios te ha dado. Pero Dios siempre nos ofrecerá lo mejor, a pesar de estar enfrentando diferentes situaciones. Voy a invitarte a que te pongas en pie.
Y yo no sé si hoy tú puedes decirle al Señor: Señor, ayúdame a perseverar. Si tú tengas que decirle al Señor: Señor, perdóname porque a lo mejor he dejado de perseverar. Pero es un buen tiempo para que nosotros le digamos al Señor: Señor, los tiempos están difíciles. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: no se preocupen porque vienen tiempos difíciles. Van a venir guerras, rumores de guerras, terremotos por todos los lugares. La iglesia va a ser perseguida. Y les advirtió y les dijo: pero esto solamente es el principio, vienen cosas peores. Les dijo: pero el que persevera hasta el fin, no mirando las circunstancias, las situaciones, sino mirando hacia el blanco que es Cristo y perseverando en ello, dice: ese es el que va a ser salvo. La vida en Cristo, la salvación no es para aquellos que iniciaron y no terminaron, o para aquellos que iniciaron y después dejaron de esforzarse y quedaron a medias. La salvación es para aquellos que iniciaron pero también terminaron, a pesar de todas las cosas. Y la noticia buena que Dios nos tiene es que Él prometió estar con nosotros todos los días. Así es que, hermanos, no estamos solos en esta aventura. El Señor está con nosotros. Y si tenemos que corregir, tengamos que corregir. Y si tenemos que retomar, retomemos. Y si tenemos que esforzarnos más, esforcémonos más. Si tenemos que dejar muchas cosas del mundo, pues déjalas, porque el mundo no vale la pena. Si tienes que empezar a valorar las cosas que hoy Dios te ha dado, empieza a valorarlas, porque eso te va a hacer permanecer en el Señor. Padre, y en esta tarde estamos delante de tu presencia.